inspiración, espiritualidad, autocultura, resiliencia, generosidad, libertad, discernimiento, unidad, perseverancia, plenitud, sabiduría, descubrirse, empatía, disciplina, abundancia. Habítate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Habítate el Podcast. El día de hoy nos acompaña la doctora Piedad Fuentes. Hola, Piedad, bienvenida. ¿Cómo estás, Vero? Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Sí, encantadísima. Platícanos un poquito a qué te dedicas, Piedad. Bueno, yo soy médico cirujano, especialista, o más bien hice una maestría en PNI, que eso significa psico, neuro, endocrino, inmunología clínica, o sea, es un abordaje integral, es como una medicina funcional. Muy bien. ¿Ok? Tú eres egresada de la UNAM. No, sí, el título lo tengo de la UNAM, pero estudié en la Autónoma de Guadalajara. Ah, En aquel entonces nos daba el título de la UNAM. ya, muy bien. ¿Por qué? Porque el aval era la UNAM, todavía la Autónoma no era autónoma. Ya, muy bien. Sí, así es. Tú eres de Colombia. Yo soy nacida en Colombia, pero ya tengo muchos años viviendo aquí. Muy bien. Me quedé aquí en México. ¿Te casaste y te quedaste por acá? Sí, me quedé por acá. Muy bien. ¿Y cómo te ha tratado México? Muy bien. No, pues yo ya no regresaría a Colombia. ¿No? Estoy muy encantada viviendo aquí. Me encanta vivir en México. Qué bueno. Aunque sí extraño mi familia, obviamente, pero para vivir aquí. Qué bueno. ¿Y tú te dedicas a dar consulta acerca de esta especialidad? Claro, así es. ¿Qué tipo de abordajes haces, por ejemplo? Bueno, yo hago el abordaje, como te dije, integral, desde, principalmente hormonas. Uh-huh. Mi mayor porcentaje de las consultas son señoras en el climaterio, menopausia o posmenopausia. Uh-huh. ¿Sí? También veo todo lo que son los síndromes de las jóvenes, que ahorita está muy en boga el ovario poliquístico, los problemas de descontroles hormonales, resistencia a la insulina, síndrome metabólico. Entonces, por eso digo abordaje integral, porque pues tengo que pedir estudios laboratoriales para poder hacer un buen diagnóstico, y también la anamnesis, que es la historia clínica, el interrogatorio, preguntar un poquito más de lo normal, porque de eso se trata para llegar a un buen diagnóstico y poder tomar todo como importancia, porque desde cómo come el paciente, si duerme bien, si fuma, los hábitos que tiene. todos los hábitos que tenga. ¿Esto lo vienes haciendo desde hace cuántos años? Ya prácticamente llevo casi 20 años haciendo este tipo de abordaje a mis pacientes. Muy bien. Oye, Piedad, y precisamente ahorita que tocaste el punto de que está como muy en boga lo del síndrome de ovario poliquístico, ¿esto tiene que ver, en tu conocimiento, porque hay más formas de hacer el diagnóstico, porque hay más sintomatología, o por qué está habiendo tanto? Lo que pasa es que hay un común denominador en este momento, que casi no se toca ese tema porque se va directamente al síntoma, pero realmente muchos de los problemas de ovarios poliquístico es de origen metabólico. Uh-huh. Estamos hablando puede ser una resistencia a la insulina, una dislipidemia. ¿Qué viene siendo? Que es alteraciones en los lípidos por comer mal. Colesterol y esas cosas. Sí, o comer mal, o también puede ser problemas digestivos, disbiosis intestinales, el famoso SIBO, que es el crecimiento bacteriano en el intestino. Uh-huh. Y eso puede producir anticuerpos, más bien sustancias inflamatorias en el cuerpo, que pueden afectar el sistema inmunológico, y pueden provocar el síndrome, por ejemplo, que está muy de moda, que es la tiroiditis de Hashimoto. Uh-huh. Que mucho del epicentro empieza en el estómago, pero también la forma de comer
ahora, en la actualidad, por eso dije metabólico, de las jóvenes, hay muchos alimentos ultraprocesados, bebidas también que tienen demasiada azúcar, el alcohol, ahorita los jóvenes toman más alcohol que antes, muchísimas, el celular, las pantallas blancas, ya no duermen bien como antes, se acostaban más temprano, porque ¿a qué celular si antes lo que teníamos era el teléfono de la casa y ya, Sí. adiós? No, en la televisión pues era como que la noticia y te acostabas, y ahora no, ahora Le Netflix sigues. toda la noche. Entonces todo eso influye en el ritmo circadiano del paciente y se va alterando la homeostasis del cuerpo. O sea, quiere decir que nuestra forma moderna de vivir nos está llevando al traste. Sí, definitivamente. O sea, toda la cosa buena que hay de tecnología y de avances en ese sentido, como hemos hecho abuso. Sí, yo creo ¿En esa que parte? en esa parte hay mucho abuso, sobre todo esto de las pantallas, esta luz blanca que... Los LED. los LED, las luces blancas, la televisión, el celular, eso altera el ritmo circadiano. Entonces, por eso mucha gente no puede conciliar bien el sueño. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya... más bien evolutivamente el hombre se dormía temprano, o sea, vamos a irnos a la época del Homo sapiens, Sí. digamos así. ¿Qué hacía? El sol se metía y él tenía que guardarse dormir. en las cuevas o donde podía dormir, porque si no los depredadores se lo comían, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces se dormía a ciertas horas, 6, 7 de la noche ya bajaba el sol y se despertaban temprano. Entonces sí, ellos tenían un ritmo circadiano natural. Que también en cuanto amanecía, Exacto, natural. salía. Nosotros ya no tenemos Nada un de ritmo eso. circadiano natural. ¿Hace cuánto que se perdió más o menos ese ritmo Pues circadiano? Porque yo pues creo- duró muchísimo tiempo, ¿no? Hasta que vino esta modernidad. Que será Sí, unos- sí, yo creo que, no sé, del siglo pasado, a mediados, yo creo que empezó a perderse porque antes yo me acuerdo, pues a mí me tocó la época en que la gente a las 7 de la noche, 7:30, ya estaba apagando las luces, ya se quería dormir. Sí, A mí me tocó esa sí, época. todavía. Sí, o sea, no tiene mucho pues que empezamos a perderlo, pero justamente Digo, fue cuando muy yo rápido, estaba ¿no? chica, cuando Sí, yo sí, estaba sí, sí, sí. chica. Que el otro día vi un reel que salió de la familia Telerín, no sé si a ti te Ah, tocó. sí, me acuerdo. ¿Sí te tocó? Bueno, a mí me tocó esa familia y a mí me mandaban a acostar cuando Con salía ellos, en la sí. tele eso, porque Sí. ya apagaban la tele y adiós. Sí, se acabó. Entonces, sí es de considerar todo el abuso que estamos haciendo y de replantearnos si de veras queremos vivir a este ritmo, porque lo que está haciendo es menguando nuestra salud. Claro, entonces eso afecta el sistema hormonal, el sistema simpático y parasimpático. Tú sabes que tenemos un sistema nervioso que es el simpático, que es el que nos hace levantarnos, el que córrele cuando tenemos la adrenalina, la famosa adrenalina, el estrés, andamos en modo simpático, ¿ok? Pero cuando ya nos vamos a dormir, se supone que ya empieza el parasimpático a actuar porque nos pone En en calma. modo en calma. Entonces, normalmente ahorita todo el mundo anda en modo simpático. Aunque se suponga que estés en tu cama descansando, sigues con el simpático Tienes activado. que tener ahorita las técnicas de respiración, de meditación, de todo esto ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque tomas conciencia y tienes como una introspección en ti, o sea, como diciendo ya, voy a calmarme, voy a respirar profundo, voy a agradecer, bla, bla. O sea, pero a veces no nos detenemos a hacer eso. No. De hecho, por ejemplo, la gente piensa que llegan del trabajo,
se acuestan, apagan la luz, pero están en el celular hasta la 1 de la mañana. Así Dicen, no es. estoy descansando. No estás No es descansando nada. descansando porque el cerebro está Activísimo. O sea, sigues en modo la glándula simpático. pineal, exacto, sigues en modo simpático. Entonces nunca descansas, no activas el nervio vago. El nervio vago es importante porque es bidireccional, sale desde aquí a acá. Y por eso también le llaman que el estómago es el segundo cerebro. Ajá. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en el estómago se va al cerebro. Por eso digo bidireccional. Es el segundo cerebro. Aquí también O se sea, forma. hay neuronas que Claro, van ahí para se acá. forma el 50% del neurotransmisor, la serotonina, En el estómago. en el estómago. Ajá. Oye, y esto del SIBO, decías que es el crecimiento bacteriano, pero de la misma bacteria que uno No, tiene lo que que tener, pasa ¿es es como sí. sobrepoblación? Sí, sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una flora intestinal, o sea, tenemos bacterias, tenemos parásitos, tenemos hongos viviendo en nuestro intestino. Que son en necesarios. Sí, o sea, son necesarios. Es como la flora, pues, la flora. Sí, sí. Como el pasto y las plantitas que crecen a los lados y la otra que se necesitan. Así es. Ajá. Pero a veces, así como la maleza, Sí, sí, sí. se crece lo malo, dentro del cuerpo y eso crea sustancias químicas que alteran la homeostasis del intestino, o sea, la función natural del intestino. Entonces, mucha gente ya ha normalizado eso. Si yo lo pregunto en consulta, pregunto, ¿y cómo estás de tu intestino? Ay, toda la vida he sido inflamada. O sea, ya lo normalizan. Eso ya no es normal. O sea, ¿verdad? toda la vida ser inflamado está mal. Toda la vida tengo gases, siempre estoy inflamada, toda la vida he sido estreñido o estreñida. Eso ya lo están normalizando y eso no es normal. Eso significa que hay un SIBO o una disbiosis intestinal que no está en equilibrio el organismo. Por algo, por bacteria, por parásitos o por virus o por hongos. Porque y todo eso crece disparadamente, no normal, digamos, debido a la mala alimentación. Bueno, el veneno de este siglo, el azúcar, bueno, desde el siglo pasado, el azúcar, todos los alimentos, Pero azúcar, llámese no solamente el azúcar, sino todo lo que lleva azúcar, los panes, la harina. Todos los alimentos procesados. El maíz, que trae un montón de azúcar. Sí, también, pero, o sea, arroz. ¿Cómo te explico? Sí, o sea, todo eso se convierte en azúcar dentro del cuerpo, pero también es el exceso de este tipo de alimentos. Y vuelvo a la evolución del hombre. El hombre antes comía cuando podía. ¿Por qué? Porque salía a cazar. Y poco a poco, cuando empezó el tema de la agricultura, empezaron a hacerse más sedentarios y a comer más trigo, más harinas. Pero antes el trigo no estaba tan manipulado como ahora. Sí. ¿Cuándo escuchabas tú que el gluten y que esto? Pero resulta que ahorita la sobreproducción que hay hacen que se procesen de otra manera. Entonces el trigo, el gluten es más inflamatorio. Sí, tiene una modificación genética en la semilla para que haya más producción y ganen más dinero. Exactamente. Y eso es lo que nos viene a dar en la torre. Así es. Entonces, por eso ahorita mucha gente está, pues bueno, o sea, simplemente llegan a la tienda de la esquina, que hay en todos lados, ¿verdad? Sí. Y que comen comida procesada. Ve lo que compran, papitas, churritos, refrescos. Exactamente. O sea, todo lo que vemos en esas tienditas de la esquina que son de ciertas marcas aquí en el país, no hay nada de alimento. No. Es comida, porque se come, se mete a la boca, se come, se ingiere. Pero no te alimenta, no te está nutriendo. Es un alimento vacío. Es un alimento vacío, exactamente. O sea, estás engañando tu cuerpo, básicamente. Estás enfermando a tu cuerpo, más bien. Nos estamos enfermando porque la industria de la alimentación está potente cada día más y obviamente la industria de la medicina también. Entonces, ahí están de la mano. Tú enferma y yo curo. Tú enferma y yo no curo. O sea,
porque muchas veces Sí. no curan, son medicamentos paliativos, Sí, sí, ¿no? sí, que Así, solamente aguanta te mientras. quitan el síntoma Así es. y se te va haciendo una enfermedad más grande o más profunda, ¿no? Exacto, así es. Ujú. Y cuando una persona llega a consulta contigo, pues me imagino que llegan en todas las etapas, o sea, tempranas o ya muy tardías, como dices que tienen 20 años con la Sí, inflamación. o hay varios niveles, digamos, de procesos inflamatorios, porque la enfermedad es un proceso inflamatorio, un proceso que empieza con una inflamación de bajo grado, que no se ve, no lo sientes, ay, no me duele, estoy inflamada, no. O sea, es un proceso inflamatorio silencioso, digámosle así. Entonces quiere decir que al menor, bueno, primero cuidar nuestra alimentación, ¿no? Eso es una de las primeras cosas que debemos hacer. Y Comer comida real. más eso es bien. lo que yo digo, pero ¿tú cómo recomendarías que debe ser la alimentación? Porque ya sabes que también que la dieta paleo, que la cetogénica, que el ayuno intermitente, que veganos. Yo Oye, ¿qué recomiendo vamos un a comer? balance. Yo recomiendo un balance. Nada Y- prohibitivo. no, y además el balance. El balance como la buena proteína de origen animal. Si eres que comes carnes, pues, porque respeto también Los que son veganos, los que son veganos y todo. Los carbohidratos, los más de menos cargas de azúcar o glicémicas se le dice, o los menos procesados posibles, como las verduras, las frutas, así. Algunas leguminosas, dependiendo, pues, Ujú. porque no todos a veces hay situaciones en que tenemos que disminuir el tipo, por ejemplo, una dieta, si el paciente, por decir, está como prediabético, digamos así la palabra, Ujú. prediabético, entonces sí se manda por prescripción médica disminuir el consumo de carbohidratos de cargas glicémicas altas, Ujú. hasta que se estabilice y ya pueda de manera ya normal no volver a la alimentación de antes, sino ya ir como a un balance y con porcentajes, porque no comer en exceso tampoco, Ujú. o sea, porque hay gente que come demasiado Sí. en exceso y se inflama, y entonces no, es comer poco y 2 o 3 veces al día, Al día. 2 o 3 veces al día. Ujú. Tomar mucha agua, hidratarse bien, evitar los plásticos, evitar consumir Agua embotellada. agua embotellada. ¿Por qué? Porque hay mucho microplástico es más, hay una toxicidad muy grande en el plástico. Incluso ya se ha detectado microplásticos en la leche materna. Wow. Entonces sí, por ejemplo, ya tú sabes que hay niños que de repente desarrollan alergias. Y es que la alergia, es que está contaminado. Sí, es que hay mucha toxicidad en todo, en las cuestiones de los líquidos con que limpias tu casa también. Los alimentos ya vienen, los fertilizantes, todo. Digo, Híjole, por es eso que te digo, estamos en un mundo complicado. estamos porque en un mundo complicado, pero para entender ese mundo Sí. complicado, digo, hay que saber qué es lo que está pasando en ese mundo complicado. Ujú. Porque como te decía, los niños que de repente están desarrollando alergias, entonces tú te pones a pensar, pero ¿por qué está desarrollando alergia? Y ahora que estaba viendo la asignatura de preparar a la mamá para el prenatal, porque resulta que un embarazo es muy sencillo, tú te puedes embarazar, pero el ambiente que tienes aquí adentro, cómo es que estás cargando ahí una vida, que le estás transmitiendo toda la toxicidad que tú tienes en tu alimento, y todo eso es importante, Ujú. porque sí se pasa por la barrera placentaria. Entonces nace el bebé y de repente, no, pues que empezó con una alergia a la lactosa, a esto, a lo otro, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, y te pones a pensar, ¿y esto de dónde sale? Pues estamos así Sí. en un mundo con mucha toxicidad. También hay mucho diagnóstico de autismo. También. Está subiendo bastante eso. Sí. Y eso Yo digo, yo no puedo hablar de eso, de cuál es el origen y de todo, pero me pongo a pensar, pues si hay alergias, hay enfermedades autoinmunes que antes no existían tanto, ¿por qué no pensar también
de el autismo, que puede venir algo desde todo este concepto de biotoxicidad que hay. Lo mismo que estamos hablando, pues, que Ajá, pudiera ser desde sí, ahí. así La es. alimentación, los productos, el medio ambiente, los plásticos, o sea, todo va sumando, digamos. Exacto. Y eso también altera, se llaman disruptores hormonales. Volviendo al tema también de la poliquistosis ovárica y todo, es un disruptor hormonal el plástico. Porque crea los famosos senoestrógenos, que son estrógenos que se convierten en estrógenos en el plástico. Entonces, las personas que tienen eso, ¿tienen exceso de estrógenos a la hora que hacen laboratorios? A veces, no, normalmente no, pero por ejemplo, el hígado es un órgano, el órgano más inteligente que yo creo que tenemos ahí en el cuerpo, porque es como una fábrica, ¿no? Empaqueta lo que se va a quedar y lo que no lo saca. Entonces, él también hace una metabolización de los estrógenos. Y hay estrógenos que son estrógenos, vamos a ponerle este nombre, malos, y hay unos que son buenos. Entonces, en esa vía metabólica del hígado se puede, de la detoxificación que hace, puede sacar los estrógenos malos. Así es. O sea, el hígado también se cansa, digamos, de hacer su Sí, proceso. claro. Como que se cicla, pero Sí. hay manera de darle Llega reversa. un momento en que se hace más lento, porque también pues, se hace el hígado graso, etcétera. Entonces ya no es lo mismo, ya es como cuando se tapa la cañería, que ya no se va todo igual. Ajá, igual, así. Pero también tiene remedio. Todo esto que estamos hablando tiene remedio, Sí, se puede tener reversa y volver a estar en un estado natural. Es que el organismo es muy maravilloso, sabio. Tú lo tratas bien y enseguida. Se ha demostrado que, por ejemplo, si una persona viene de un contexto de alimentación inflamatoria, digamos, comida ultraprocesada, refrescos, postres, alcohol y de todo, y después, si se ha demostrado laboratorialmente que después de 48 horas de estar haciendo una comida antiinflamatoria, hidratándose bien y todo esto, mejoran varios valores. En laboratorio. Ajá. Solo con 48 horas. Así, 48 a 72 horas. Ajá. Wow. Pues sí que es impresionante el cuerpo. Sí, entonces pues bueno. Sí, o sea que el cuerpo te va a ayudar a sanar mientras tú le des los medios, porque pues si le sigues encimando cochinada y media, no va a poder salir del ciclo. Claro. Y va a aumentar la inflamación y te va a derivar a un cáncer o a otra enfermedad más severa. Sí, por ejemplo, una diabetes, tú la puedes predecir con una hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es como un historial de la alimentación que tú tuviste en 3 meses de alimentos. O sea, si sale elevada, dices, oye, ¿estás comiendo azúcar? Porque me sale elevada tu hemoglobina glicosilada ya como al borde de iniciar una diabetes. Porque ese es un predictor muy preciso de diabetes. Y no la glucosa. No, porque tú vas allá al laboratorio. Mira, o la del 80, dedo. 90. No, esa no. No, esa no. Es la hemoglobina glicosilada y la insulina. Esos son los marcadores y el índice OMA. Que son los marcadores que te dicen, oye, ¿tienes resistencia a la insulina? O sea, a veces la glucosa que tú te tomas en casa o la glucosa que te tomas en el laboratorio, a veces puede salir normal, pero si tienes estos valores movidos es que no está tan normal. ¿Sí? Yo por eso siempre pido la hemoglobina glicosilada. Si me dicen en la interrogatorio, oye, es que yo como de todo, yo como pasta y el fin de semana ni se diga, voy a las nieves, o sea, me echo mi copita de vino, bla, bla. Entonces ya te das cuenta de cómo puede estar. Entonces le mandas a hacer, pero me cuido entre semana, sí. Entonces sí puede salir todo
a veces dentro de un rango todavía normal, pero puede haber una bandera roja que ya esté diciendo, mira, ya está Sí, subiendo. porque esos son los 3 meses Ya de está, historial, por así sí, decirlo. ya está subiendo, así que ponle cuidado que está subiendo. ¿Y cuáles son los valores? Porque hay muchísima discrepancia en eso. ¿Cuáles son los valores normales de una hemoglobina glicosilada? Bueno, el que no pase de 6%. Okay. Sí, por ejemplo, hay laboratorios que tienen referencias un poquito de 4.8 a 5.9. Hay otros que tienen de 5 a 6, pero más o menos en ese Hasta margen. 6 todavía sería bien, no te está llamando la atención. Dependiendo, porque pues o sea, es que ya tú tienes que ver la clínica del paciente y otros valores también. Puede ser la química sanguínea, el ácido úrico, los triglicéridos, todo eso te dice el estado metabólico del paciente. Okay. Y todo eso dices que se puede revertir con una buena alimentación y a lo mejor ayudar. Al menos que ya no tengas una insuficiencia, un problema hepático fuerte, una insuficiencia renal, una colecistitis de inflamación de la vesícula. ¿Sí me entiendes? Sí, todo sí, eso, sí. porque, o una resistencia a la insulina ya severa. O sea, ¿la resistencia a la insulina no va a derivar en diabetes? Sí, sí puede. Pero son 2 cosas distintas. La insulina es la que guarda la glucosa dentro de la célula. Uh-huh. La insulina es una hormona que sale del páncreas. Uh-huh. Su función principal es almacenar glucosa. Te explico para que los que nos vean también. Y esa glucosa es la que se hace energía. Mira, haz de cuenta que tú oyes mucho resistencia a la insulina, resistencia a la insulina. ¿Y te imaginas qué puede ser resistencia a la insulina? Yo me imagino como que puede ser casi una prediabetes. Ok, pero ¿cómo funciona dentro de las células esa insulina? ¿Por qué le llaman resistencia? Porque estás teniendo a lo mejor mucha glucosa y está el organismo como resistiendo eso, ya no lo puede almacenar, sí, digamos. Precisamente todas las células de nuestro cuerpo tienen un receptor. Uh-huh. Un receptor es como una cerradura. Uh-huh. Y la llave es la hormona. Entonces la insulina sería la llave. Entonces la insulina, como su función es guardar la glucosa dentro de las 60 trillones de células que tenemos, haz de cuenta que llega aquí y el receptor se abre y guarda la glucosa. Cuando este receptor ya dice no, se cierra. Está lleno. Exacto, esa es la resistencia a la insulina. Entonces la insulina tiene que llevar la glucosa sanguínea circulante a otro lugar y es el hígado el que la recibe. Y ahí es donde hígado graso. Así empieza. Ajá. Y una cosa lleva a la otra. Sí, así es. Exactamente. Oye, Piedad, y ahora hablemos de otra cosa muy importante. La menopausia, la perimenopausia. ¿Qué es la perimenopausia? Bueno, la perimenopausia es la antesala de la menopausia. La menopausia es cuando ya cesa la menstruación. Iba a decir menstruación. No te... Parece a veces. Sí, sí. La menstruación por un año, que ya dices, tengo un año sin reglar. Y la perimenopausia es ese proceso que es muy molesto, que es como muy cambiante, que de repente les baja un mes, otro mes no, y de repente se le adelanta el periodo 15 días antes de que llegara de lo normal, o de repente están constantemente manchando, sangrado, o de unas metrorragias que son abundancia de sangre impresionante con coágulos. Hay mujeres que han llegado a anemia severas por tanta hemorragia. ¿Por qué? Porque el endometrio, que es la matriz por dentro, es una mucosa, digamos, una cosa, se engrosa, y empieza a desprenderse porque empieza a haber una situación muy característica en el climaterio que se llama dominio de estrógeno, porque la última hormona que se nos baja en el cuerpo a nosotros es el estrógeno. El estrógeno. Entonces, es la última, entonces empieza a haber y deficiencia de progesterona. Para que haya un ciclo bonito, un ciclo de cada 28, cada 30 días, tiene que haber una interacción entre el estrógeno y la progesterona. Es una hormona que ayuda a progestar, pero siempre sale a la mitad del ciclo después de la ovulación, por si hubo una fecundación y dice, ahí voy, ataca a que se conserve el embarazo. Cuando nosotros llegamos al climaterio, esta hormona
empieza fallar. a disminuir. O sea, así. tenemos menos producción. Exacto. Y eso hace que no alcancemos los ciclos. Y andamos así como locura. Exactamente, así ¿Y cuántos años puede durar una premenopausia? Hasta 15 años. O sea, puedes empezar a los 35 con esas Sí, hay situaciones. gente que dura así, muchos tiempos. Aunque te embaraces a los 38. Empezaste con cositas y te puedes embarazar a los 38, aunque ya empiezas con esas irregularidades. Sí, o sea, todo depende también de, bueno, o sea, 38 todavía es una edad que puedes tener un embarazo, ¿no? Y pues una mujer hay que examinarle la hormona folículo estimulante, la antimuleriana, para ver qué tantos ovocitos todavía tiene, ¿sí me entiendes? Sí, pero no quiere decir que ya empecé con la perimenopausia, ya no me puedo embarazar. No, o sea, no. tienes que seguirte cuidando de otra manera si no quieres tener bebés. Claro. Cuando uno ya llega a la menopausia, por ejemplo, una de las hormonas que se eleva es la FSH, que es la hormona folículo estimulante, que ya se eleva demasiado. Y dices, ¿pero por qué está tan elevada? Porque ya, pues obviamente la hipófisis manda la orden, oye, folículos, quiero folículos, ya no hay folículos. Entonces se llena como esa bandeja y no hay un receptor, o sea, ya no hay nadie para que se haga un folículo. Wow, el cuerpo es toda una ciencia. Sí. ¿Y qué tanto es verdad? Porque yo he escuchado en otros podcasts o otros médicos que dicen que no debes de tener síntomas. Ni para la perimenopausia ni en la menopausia, que tú la debes de pasar normal, que no debe de pasar Pues es nada. que hay gente que así, ¿Que así es? a mí me han llegado pacientes que me dicen, ay, yo ni la sentí. Pero eso pero que no tengas síntomas no quiere decir que te puedas estar descalcificando. Pero por es que ejemplo. la menopausia no son los bochornos, Uh-huh. ni el insomnio, ni los intermitentes. ni exacto, no es eso. También es pérdida de la masa ósea, pérdida de la masa muscular, hay más resistencia a la insulina, porque el cuerpo pierde su homeostasis y empieza a tener irregularidades. Entonces, muchas personas también empiezan a acumular, a engordar, Uh-huh. que es una de las Cosas características. Sí, por decir. oye, se me ha crecido la panza, he engordado de aquí para arriba, el busto me ha crecido, los brazos, la espalda. Entonces es muy característico en esa etapa también. Entonces no nomás es eso. Es que cese la menstruación o que tengas bochornos. No, hay muchísimas otras cosas. También se pierde un poquito la parte de la memoria, porque como dije de los receptores, para la insulina también tenemos receptores para todas las hormonas del cuerpo. Tenemos receptores para estrógeno, tenemos receptores para progesterona, tenemos receptores para testosterona, para todos. Y entonces esos receptores ya van quedando vacíos, va bajando los niveles de estrógenos y acá entonces la señora, ay, ¿dónde dejé las llaves? Ay, Dios mío. Y le cambian el nombre a los hijos. O sea, sí, se pierde eso. Y ya, entonces, suceden muchos detalles. No, como que, Pero de los como más que no peligrosos. estamos idénticas cuando teníamos Sí, claro, 15, claro. 20 años. Sí. Okay. O sea, sí hay cambios. Sí, pues, hay cambios por supuesto. significativos. Pero los más importantes, por así decir, en cuanto a salud se refleja, es la pérdida de masa muscular y la pérdida ósea. Sí, disminuye la masa muscular, las mujeres nos quejamos de más flacidez, más celulitis. Si te haces, de repente se llevan una sorpresa, se hacen una densitometría. O sea, ¿qué crees? Salí con osteopenia, que es la antesala de la osteoporosis. ¿Y de eso también hay reversa? La osteopenia se puede detener, sí. Uh-huh. Osteoporosis ya no. Sí puede haber mejoría, formación de densidad ósea, sí, claro. ¿Y tu abordaje médico para las personas con este tipo de padecimientos, ya sea con el ovario poliquístico, con la resistencia, eso, solamente los llevas con medicamento alopático o les das suplementación de otras cosas? De más todo, cambios sí, de hábitos, sí, pues, pero... Sí, cambios de hábitos. Yo uso mucha suplementación, muchísima suplementación. Me enfoco muchísimo en el medicamento más importante para mí, que es la comida, sus hábitos, eso sí. Ya. Pero ahora háblame de otra cosa, porque tú usas hormonas bioidénticas en su mayoría. Sí.
¿Nos puedes platicar qué son las hormonas bioidénticas? Son hormonas hechas de plantas. Así como los minerales están en la tierra también, en el mar, las plantas también tienen hormonas. Entonces, de ahí sacan ¿cómo se llama? Las hormonas, sobre todo del ñame. No sé si has escuchado camote, tubérculo, ¿verdad? el camote, sí, o el camote blanco del cerro, de ahí los extraen. La molécula de estrógenos, de testosterona, y de ahí la gramean un laboratorio especializado de composición. La de fórmula, hormona. para la saber fórmula. cómo la vas a recetar. Sí, porque también pues puedes encontrar en las tiendas naturistas crema de camote, pero acá se gramea. Ajá. O sea, sí, Y es ya la específico diferencia. es tu trabajo ahí de ver a qué paciente cuánto le vas a proporcionar, Sí. cuánto le falta. Exactamente, ya midiendo los niveles hormonales del laboratorio, yo me doy cuenta, y más los síntomas del paciente, y yo entonces ya decido si le hago un reemplazo hormonal, si es Que puede candidata ser para un en reemplazo. crema, que es tópico. Puede ser, sí, la crema, la tópica, que para mí me encanta porque es como más sostenible en el tiempo. ¿También hay tomado? La progesterona es tomada, hay progesterona. La tomada. Que también es bioidéntica. También las preparan los laboratorios. Y ahí creo que inyectada y los famosos pellets, ¿no? Sí, exactamente. Cualquiera de esos se puede usar, pero tú tienes ya que ver como el caso específico de cada quien. Sí, así es. Y a diferencia de las hormonas de farmacéutica, las otras en base de qué están hechas. Son también de planta, pero están patentadas también. Hay unas que sacan de la orina de la yegua embarazada, la placenta de la yegua, y los laboratorios las patentan. Entonces, pero yo no estoy en contra de las hormonas de laboratoriales. Okay. Simplemente que para mí es como más práctico el manejar las hormonas bioidénticas, porque me ha dado mejores resultados a largo plazo, en el tiempo, que las sintéticas. Sí. Pero si hay necesidad y no hay opción, también. Sí. Sí, porque no eres un médico que no uses la alopatía. Sí, estas no están patentadas, las bioidénticas, porque en teoría tú no puedes patentar un producto natural. Sí. Entonces, si el átomo del estradiol, por decir, es igualito al que tú produces. Por eso se llama bioidéntico. Exactamente. Y tienen el mismo efecto, digamos, nada más que tú lo has visto, que a largo plazo es mejor. El receptor que te dije la recibe perfectamente porque es como más biocompatibles. Exacto, es bioidéntica. Sí. Oye, Piedad, ¿y por qué hay muchos mitos justo acerca de estos dos tipos de hormonas, o de que si las hormonas te pueden dar un tipo de cáncer o otro tipo de cáncer? Bueno, pues yo diría más bien que el cáncer es multifactorial. No es solamente por las hormonas, ¿ok? Es multifactorial, tiene demasiadas otras cosas Entonces, si fuera por hormonas, o sea, desde los 10 y tantos años ya tuviéramos cáncer, ¿no? Si fuera por hormonas. Pero hay un equilibrio hormonal, el cuerpo, como te digo, es tan sabio que ese equilibrio lo hace perfecto. Ahora, cuando se empieza a perder el equilibrio, sobre todo cuando la deficiencia de progesterona, porque siempre nos mandan a hacer los estudios de mastografía y todo, cuando después de los 40, porque ya el cuerpo está perdiendo el equilibrio. Entonces hay un dominio estrogénico normalmente, hay más, puedes hacer más fibrosis mamaria, miomas uterinos, y eso se puede transformar en cáncer, ¿sí me entiendes? Entonces, pero no es porque la hormona te lo provoca. Exacto, sí. O sea, ese equilibrio se puede perder incluso por tu estilo de vida, por tu estrés. Sí, el cortisol en exceso siempre elevado, se puede perder el equilibrio y por ahí puede también empezar un cáncer. Sí. Ahora, eso también está muy de moda, el cortisol.
todo el mundo quiere tomar algo para bajarse el cortisol, pero si ni siquiera saben cómo lo traen. Porque es otra cosa que se puso Pero de el moda. cortisol es necesario para la vida. Pero El cortisol mucha es el gente- que nos hace despertarnos Sí, en la sí, mañana. Y si no se nos baja el cortisol, no podemos dormir en la noche. Sí, sí. Entonces, sí, el cortisol es necesario. Pero para saber si lo traemos en exceso hay que hacer un estudio. No es nada más como Sí, hay que- estudios muy especializados como en saliva, que son los más exactos, para ver el ritmo circadiano del cortisol. Es tomarse la saliva en la mañana, desocupar en un tubo en un tubito que te dan. Aquí en México hay muy pocos laboratorios que lo hacen, pero sí lo hacen. Y luego a media mañana, a la tarde y en la tarde-noche ya otra vez. Y ahí están viendo la curva de tu cortisol, cómo está. Y de repente, si el cortisol está mal, en la mañana a lo mejor no hay cortisol. O de repente un pico en la noche cuando ya no debe de haber. Sí. Ahí. ¿Y eso puede pasar por la falta de estrógenos o de progesterona o no tendría nada que ver? Por ejemplo, es más fácil que lo veas en mujeres que están llegando al climaterio, que tengan el cortisol elevado, o no tiene nada que ver. No, a los hombres también se les eleva el cortisol. Digo, la famosa hormona del estrés que le llaman. Y bueno, ahora que me preguntas del cortisol en una mujer, por decir, sí puede haber, como te dijo, en el SOP, el síndrome ovario poliquístico, sí puede haber un exceso de producción adrenal que esté secuestrando las hormonas, sobre todo la progesterona en una chica con ovario poliquístico. Entonces sí, el cortisol sí puede secuestrar. Por ejemplo, el cortisol se crea a través de la progesterona. Ese es en la rama metabólica. Está el colesterol, que es la base de todas las hormonas. Por si no sabías, si tú no tienes colesterol, no vas a tener buena producción hormonal. Por eso las chicas cuando son atletas así, que son super fit y delgaditas y no tienen ni un gramo de grasa, a veces tienen amenorreas. O sea, amenorreas que no tienen periodos menstruales. ¿Por qué? Porque no tienen lípidos, grasa. Las grasas. Ajá, para formar el regular. sustrato Es que principal. todo es importante, pues por eso por algo existe, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahí en esa rama empieza el colesterol y forma hormonas, metabolitos hormonales como la pregnenolona, la DEA, y de ahí se dividen la testosterona, los estrógenos, la progesterona y el cortisol. Entonces, sí puede alterarse el cortisol Por en la otras menopausia, sí. Oye, Y Piedad, también en la menopausia, porque ya no tenemos progesterona, la mujer se vuelve más ansiosa y todo eso. Más ansiosa, le da en la noche insomnio, taquicardia, sudoración, todo eso. falta de progesterona. Exactamente. ¿La falta de progesterona también te puede ocasionar un infarto? ¿O qué es? ¿O el exceso de estrógeno? Pues yo creo que más bien ese desequilibrio, sí, se puede hacer disfunción endotelial, con problemas cardíacos, sí puede haber, más si la mujer tiene síndrome metabólico. Ahí sí puede haber infarto. ¿Qué es el síndrome metabólico? La resistencia a la insulina, sobrepeso. Todo junto, todo el ajá, paquete. sí. La cajita feliz. Grasa, mucha grasa, exactamente. ¿También consultas hombres? Sí, también. Y también les haces, porque ellos tienen la andropausia, que Andropausia. casi no se habla de eso. ¿Ellos también tienen síntomas? Claro que sí, se cansan más, pierden masa muscular, también la parte de la memoria, la concentración, la cognición, el sueño. ¿Y ellos a qué edad más o menos empiezan con Después esto? a partir de los 50 realmente. Ellos también tendrían que hacerse unos Sí, laboratoriales sí, para hacerse sí, también. un chequeo anual, Claro, por ejemplo. claro. Y también a ellos se les da que testosterona. Hay unos que se quieren reemplazar con testosterona y les va muy bien. Sí. Porque otra cosa que pierde la mujer ahorita que hablaste de la testosterona es el líbido. También. ¿El hombre no? Claro. ¿También lo pierde el Claro hombre? que sí, el hombre lo pierde. El hombre con síndrome metabólico, grasa abdominal, pierde el líbido también.
por todo eso. Es lo mismo. Ujú. Es más riesgo cardíaco. Ahora que me preguntaste que las mujeres le da infarto, es eso, todo. Hombre, pues muchísima información. Sí. Oye, Piedad, ¿y qué le recomendarías a la gente que nos está viendo? Que te digo que se ponen muy de moda estar comprando los suplementos. Que la ashwagandha, que la vitamina D3, Que no hay que toma suplementarse, proteína. no hay que suplementarse De por nada, lo que digan por más que también es en las natural. redes sociales, que hay, lo que dijo lo que dijo lo otro. Entonces, no sabes qué es lo que tienes que tomar realmente. Si hay interacciones entre los suplementos, así que hay que saber tomarlos. Y pueden dañar. Y además, sí, por eso te digo, hay interacciones con otros o si estás tomando medicamentos, también te puede afectar. Entonces hay que tener mucho cuidado de tampoco suplementarse a lo loco y Así comprar es. en línea todo lo que vemos o en el grupo de amigas que nos dicen que yo tomo ashwagandha para dormir y me ha ido fabuloso o lo que sea. Pues no puedes así como nada más tomarlo a la ligera porque tiene sus Así complicaciones. es, también. exactamente. ¿Y dónde te pueden encontrar, Piedad? Ay, pues aquí en Guadalajara está mi consultorio a la orden en Justo Sierra 2076 y me pueden mandar mensajes al teléfono, al WhatsApp, Sí. al 333-127-5103. Ahí piden información y los atendemos con mucho gusto. Algo que le quieras decir a la gente, que de tal a tal edad se hagan nuestros estudios o que estén bajo vigilancia cada año o que dejen de consumir tales cosas definitivamente. Sí, mira, lo que pasa es que llevando un buen estilo de vida vas a tener menos problemas metabólicos, digámosle así, desequilibrios hormonales también. Y pues sí, mira, a mí me gusta, por ejemplo, que cada año o cada 6 meses, dependiendo de la edad. Por ejemplo, si ya es una persona por arriba de los 60, sí cada 6 meses hacerse estudios, sobre todo los básicos, ¿no? Y si es una persona de los 40 a los 50, una vez al año, dependiendo también cómo sea su calidad de vida. O sea, tiene un diagnóstico previo, ¿verdad? Exactamente, Sí. así es. Y pues los jóvenes de 20, 30 años, pues también hacerse estudios básicos. También consultas chicas que están empezando en la adolescencia Sí, y que ya traen problemas con su periodo, quistes y todas estas cosas. Todo. Ah, muy bien. Pues Sí, muchas sí. gracias, Piedad, por No, estar aquí. encantadísima. Muy buena tu información. Gracias. Espero que les haya gustado, que les sirva, tomen nota de todo lo que escucharon. Si tienen dudas, comuníquense al WhatsApp y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Inspiración. Espiritualidad. Resiliencia. Generosidad. Libertad. Discernimiento. Unidad. Plenitud. Confianza. Sabiduría. Descubrirse. Empatía. Disciplina. Abundancia. Habítate.